Saludos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno. Bienvenido a la noche. Hola, muy buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En una semana que para usted se presenta bien importante, porque si no estoy mal informado, el sábado le va a ratificar como candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno su partido, y el martes se estrena como portavoz de su grupo en la réplica del presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación. Ahí es nada. Efectivamente, pero bueno, es un proyecto político lo que yo estoy representando en este momento, y en ese sentido no es una cuestión que digamos que recaiga solo sobre mí, sino sobre todo el proyecto, y yo espero hacer todo pues con la seriedad y el rigor que se merece una ocasión como es plantarle cara a un presidente como Mariano Rajoy y plantarle las propuestas alternativas de un proyecto de izquierdas. ¿Ha pensado ya lo que va a decir o es pronto? Hombre, claro que lo he pensado. De hecho, escuchando a Rajoy es fácil tener muchas cosas que decirle. Lo que ocurre es que hay que engancharlas en 25 minutos, apenas 25 minutos, porque Rajoy, cuando uno le escucha hablar y ve que dice que la crisis es cosa del pasado, pues al final uno llega a la conclusión de que habla de una realidad que no es la realidad de la mayoría de la gente. Por lo tanto, en primer lugar, haremos una descripción del mundo real que es el que vive la mayoría de la gente, y después las propuestas alternativas que son posibles ponerse en marcha, pero que Rajoy pues no tiene voluntad política para cambiar el rumbo, que sería lo necesario. De los muchos asuntos que vamos a tratar esta noche, hay uno que así en modo titular se lo planteo ya, pues porque es de lo que hemos estado hablando aquí en esta mesa muchos días, y su postura en todo esto nos interesa y mucho. No, nada más va a ser usted, es de hecho ya el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno. ¿Por qué cree que Tania Sánchez ha abandonado Izquierda Unida? Bueno, eso es algo que tiene que responder ella, no lo puedo responder yo por ella. Yo creo que es una mala noticia, pero es una compañera que ha trabajado mucho tiempo, muchos años con nosotros y con todas nosotras en la organización, y en ese sentido pues siempre es una mala noticia que alguien deje de considerar la organización un instrumento útil para transformar el país, que es para lo que hemos venido a hacer en política. Pero entiendo que ha intentado hacer una serie de modificaciones en la organización y poner Izquierda Unida en un determinado sendero, que era el que habían votado la gente en las primarias, ha enfrentado resistencias y ha tomado una opción personal legítima, pero que yo no comparto, que me parece de hecho un error. Yo creo que es lógico que en momentos de confusión como los que estamos viviendo, personal y profesional, pues todo el mundo tenga dudas sobre qué hacer, y esto está pasando en todos los partidos políticos, que es difícil saber qué hacer, pero creo que es más necesario que nunca que en momentos como estos prevalezcan los principios y valores, y ese es el motivo por el que yo creo que hay que luchar desde dentro, incluso con esas propias resistencias que uno enfrenta. ¿Ha dicho un error de Tania Sánchez por abandonar Izquierda Unida o un error de la dirección de Izquierda Unida por permitirle que lo haga? No, Tania Sánchez ha tomado una decisión personal que, como decía, es legítima. Ella evidentemente imagino que no lo considerará un error. Lo que yo creo es que es un error abandonar una organización desde la que yo creo que sí se puede luchar contra la derecha, que es Izquierda Unida. Y también creo que evidentemente la dirección de Izquierda Unida de Madrid tiene que hacérselo mirar por una cuestión evidente, y es que si la candidata elegida por primarias abandona la formación antes que una serie de personas ya señaladas por la dirección federal, pues es una paradoja. Pero en cualquier caso, digamos que es importante centrarse en la política y no tanto en el ámbito interno, que es para lo que en última instancia estamos aquí, como decía antes, para hacer política y para preocuparnos por cómo transformar la sociedad y mejorar la vida de la gente. Le voy a presentar a nuestros compañeros de viaje esta noche. Los conocí a todos ellos, pero no obstante, pues los presento. Manuel Cerdán, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre te digo, luzco perfecto. Sí. Hace frío, ¿eh? Bueno, y alguno de tampoco. vosotros sé yo que habéis pasado un pequeño proceso de ligera convalecencia. ¿Tú no? No, yo no. Yo me vacuno. Le recomiendo a la gente que se vacune antes de que llegue el Eso es invierno. contra la gripe, contra el resfriado, ¿no se puede? ¿O sí? Bueno, pero después también te cubre también el resfriado. ¿Tienes alguna otra noticia que compartir con tus compañeros de viaje? ¿Alguna otra noticia que no sea de las grandes? No, es un tema que ha pasado un tanto desapercibido, pero para mí tiene mucha importancia. Es la reacción del gobierno venezolano, y yo conozco al portavoz que ha dado la cara, que es el viceministro de Exteriores para Europa, cómo ha reaccionado a la información de que Juana Chao vive en Venezuela y está pendiente de una orden de búsqueda y captura de España, diciendo que no sabe si está allí y tampoco sabe si es verdad la información que se ha publicado, ¿no? Y nuevamente nos encontramos con un nuevo caso, Arturo Cubillos, ¿no? Un etarra que vive en Caracas, protegido por el manto del gobierno venezolano, y otros tantos. Yo creo que los servicios de información españoles calculan que hay una veintena de
de militantes o militantes de ETA con antecedentes en España, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, que todavía, aunque hay 2 causas abiertas en la Audiencia Nacional, el gobierno de Venezuela no colabora con España en lo que es la entrega de estos asesinos, ¿no? Y es un tema que me ha llamado la atención. Antonio Quijado, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Tú cómo estás? Pues yo recién salido del coma. Afortunadamente empiezo ya a funcionar. He estado con un trancazo importante que me llevé a Estrasburgo y lo traje corregido y aumentado la semana pasada. Pero en fin, empiezo a salir ya. Ni se te nota. Si no lo dices, ni lo notamos. Espera que no me dé ningún ataque de tos. ¿Qué otra noticia quieres compartir con nosotros? Sabes que a mí me gusta destacar siempre cosas curiosas que normalmente pasan desapercibidas. Hoy parecerá a lo mejor un elogio, me da igual, de un partido político, pero quiero destacar el hecho de que hay un partido político que es UPyD, cuyo responsable de Regeneración Democrática, aparte de serlo políticamente, responsable de Regeneración Democrática, del negociado de Regeneración Democrática, en la ejecutiva, en la dirección del partido, aparte de eso, es abogado y ejerce en los tribunales también contra los comportamientos corruptos, que es Andrés Herzog. Y un dato, este partido se ha gastado en tasas, en fianzas, en procuradores, etcétera, 260.000 euros en los 2 últimos años. Lo quiero destacar porque me parece una forma de compromiso reforzado contra la corrupción. Y destacar también el hecho de que haya un partido político que no solamente denuncia a los corruptos en el Parlamento, sino que además haga lo posible por meterlos en la cárcel. Ya sabemos, por ejemplo, que UPyD pues, tiene que ver pues, con el caso Bankia, por ejemplo, es uno de los, está personado, es uno de los de las partes que están pues, tratando de que eso se aclare y de algún otro asunto. Elsa González, buenas noches. Buenas noches. ¿Y tú cómo estás? Bien, no he pasado por el centro de Europa como Antonio Casado y aquí en España la nieve ya de momento, este fin de semana parece que llega, pero muy bien. Bueno, ¿quieres compartir alguna noticia con tus compañeros? Pues venga, vamos con una imagen que he visto esta tarde en Siria, una mujer vestida rigurosamente de negro de los pies a la cabeza y con una chaqueta roja que le ha costado la vida, porque los yihadistas la pasaron a cuchillo por llevar esa prenda roja, porque consideraban que incitaba al género masculino. Venga, a ver si luego hay tiempo y podemos analizar ese acuerdo contra el terrorismo yihadista que además se ha aprobado en el día de hoy en el Congreso. Carmen del Río, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y tú cómo estás? Bien. Tanto viaje de un lado para otro. Pues entre un viaje y otro, pues... ¿Cuál es tu próximo destino? Parece que Guatemala, que habrá un viaje del presidente del gobierno. Y ahí dentro de pocos días. Bueno. Y ahí tendremos que... ¿Qué otra noticia quieres poner sobre la mesa? Pues yo una que, sin llegar a lo que ha dicho Elsa, también nos recuerda cosas que muchas veces pasamos y que no deberían ocurrir y que se quedan en un rincón y parece que no existen, pero siguen existiendo. Y es la circular del Metro de Madrid que, entre personas a las que perseguir, citaba a los gays. Y han suspendido de empleo a una persona, pero el mero hecho de que eso pueda seguir ocurriendo me parece que nos debería obligar a llevarlo a 5 columnas en primera página, a ver si la gente se conciencia. Pues con todas vuestras noticias, vuestras reflexiones, también con nuestro invitado de la noche, con el señor Alberto Garzón. Comenzamos enseguida. Antes ponemos en orden las preguntas. Sumario. Sobre la situación en Izquierda Unida seguiremos hablando con nuestro invitado de la noche de hoy, el candidato de la coalición a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón. ¿En qué punto están las cosas en Izquierda Unida tras la salida de Tania Sánchez? ¿Cómo son sus relaciones con el coordinador federal, Cayo Lara? ¿Y cómo afronta las citas electorales que nos esperan este año, marcadas, entre otras cosas, por la irrupción de Podemos? No olvidamos tampoco hoy la situación interna en el PSOE. ¿Qué ha dicho el secretario general Pedro Sánchez sobre el proceso de selección del candidato en Madrid? Todo ello mientras prosiguen las votaciones en las diferentes agrupaciones. Sabremos ya este fin de semana por quién apuesta el partido para optar a la presidencia de la Comunidad. ¿Qué rumbo ha tomado hoy la negociación entre Grecia y las autoridades comunitarias a 9 días para que finalice el rescate del país heleno? ¿En qué consiste la nueva propuesta de Atenas para extender 6 meses la ayuda financiera? ¿Es una señal positiva que va en la senda de un posible acuerdo, como dice la Comisión, o es algo inasumible, como mantiene el gobierno alemán?
se llamaban los guareos. Y hoy vuelve a nuestra barra tecnológica de los jueves el profesor de la A-Business School y experto en nuevas tecnologías, Enrique Dans. Esta noche nos propone hablar del uso de los móviles y otros dispositivos digitales por parte de niños y adolescentes y en las aulas, y de cómo cada vez su presencia es más habitual en colegios. Será, como siempre, al filo de la medianoche. Saben que les escuchamos en las redes sociales, que nos encuentran en Twitter, también en Facebook y en la web del programa, en rtve.es/la noche en 24 horas. Ahí verán los contenidos más destacados de la semana. También hemos buscado hoy en el archivo de Televisión Española una secuencia de imágenes por si quieren jugar con nosotros a intentar adivinar de qué hablan estas imágenes. Ahí ven la etiqueta que elegimos cada noche, el N-Reto, por si quieren participar. Primera entrega, vean. Bueno, seguimos en conversación con Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno. Déjenme que cuente una intimidad. Hablábamos así fuera de cámara. Oiga, pues es que es insultantemente joven. No lo decía yo, evidentemente, porque es una de las cosas que me suele caer a mí. En este caso le ha caído a nuestro invitado. ¿Cómo se llega a la edad de 30 años, que son los que tiene usted, a ser pues quien dé la cara en nombre de Izquierda Unida frente al presidente del Gobierno, nada menos que el día en el que el Congreso de los Diputados se pone de tiros largos, porque es el debate sobre el Estado de la Nación, que es el día, sin duda alguna, más importante que se puede vivir en el Congreso de los Diputados? ¿Esto cómo se hace? Y el debate más seguido, probablemente. Bueno, pues la explicación es muy sencilla. La explicación es que Izquierda Unida somos una organización muy democrática que permite pues, que una persona como yo, que era un militante de base y que era un activo en los movimientos sociales, como por ejemplo el 15M, en un determinado momento de mi vida, cuando he sido recortado en una universidad pública y estaba echando una beca para irme del país, precisamente porque ese país que estamos denunciando que existe ahora mismo es el país de los emigrantes, el país de la pobreza, del desempleo, de la miseria, pues se ofrece la oportunidad por parte de las asambleas de Izquierda Unida de que yo fuera el candidato por Málaga, que es de donde yo soy y donde yo estudié. Y en ese momento, pues todo ha venido pues un poco dado por las circunstancias también, por la confianza de la gente, y yo sinceramente asumo todas las responsabilidades posibles porque es un compromiso, el compromiso de construir un nuevo país y de transformar la sociedad. Por eso, ningún tipo de vértigo, ningún tipo de miedo a defender las ideas de izquierdas frente a Mariano Rajoy, a defender la necesidad de construir un nuevo país. ¿Es la juventud a día de hoy en política un valor en sí mismo? ¿Que no tiene menos de 40 ¿lo tiene más difícil o qué? Yo pienso que no. Pienso que no, porque la juventud es un valor secundario, quiero decir, se pueden encontrar a personas jóvenes que tengan la opinión totalmente contraria a la mía, que representen un proyecto político muy diferente al mío, y personas pues como Julio Anguita, como Beiras, que son personas de una edad mucho mayor que la mía y sin embargo defendemos el mismo proyecto de sociedad. Por lo tanto, yo creo que al final hay que preocuparse más de lo que son las ideas, lo que es el rigor. Uno, escuchando a una persona, se dará cuenta de si merece la pena escucharle o no, con independencia de la edad que tenga, aunque es verdad también que en este país hay una ruptura generacional muy clara y muy evidente, y es que nos vendieron a nuestra generación la idea de que íbamos a vivir mejor que nuestros padres y finalmente lo que estamos constatando es que estamos viviendo igual que nuestros abuelos, teniendo que marcharnos del país para buscar un futuro que aquí en este país no se nos brinda, y en ese sentido no piensa lo mismo normalmente en término medio una persona de 60 años que de 20 años, pero no podemos constituir la edad como un factor fundamental o crucial. Vayamos a algunos de estos asuntos de los que se habla permanentemente en los medios, y además con frases, lugares comunes que quiero someter a su opinión. Por ejemplo, una frase que escuchamos permanentemente: Izquierda Unida saltaba por los aires. Izquierda Unida va a acabar fagocitada por Podemos. Tania Sánchez es un caballo de Troya de Podemos en Izquierda Unida. Alberto Garzón, que es amigo de Pablo Iglesias, es otro caballo de Troya para destruir Izquierda Unida y facilitar ese encuentro con Podemos. Todas estas frases, ¿a usted qué le sugieren? Bueno, a mí me parece una barbaridad y además que no tienen fundamento.
Izquierda Unida es una organización con una larga trayectoria, como todo el mundo sabe, es autónoma, es independiente, lo va a seguir siendo, y nosotros defendemos un proyecto de transformación social, y todos los que estamos en Izquierda Unida defendemos Izquierda Unida, no se puede concebir otra cuestión. Creo que todo ese tipo de relatos sobre fagocitaciones o sobre otra serie de difamaciones no tienen encaje, no son entendidos de esa forma por la militancia de Izquierda Unida. Creo que tienen otros intereses, que es pues confundir a la ciudadanía, pero yo puedo garantizar que Izquierda Unida va a seguir existiendo, va a seguir dando la caña y de hecho va a ser parte activa de la transformación social que necesita este país. Por eso asumo yo, además, entre otras cosas, la responsabilidad de ser candidato a la presidencia del gobierno. Hay que mejorar las encuestas, tenemos que ganar la confianza de la gente, tenemos nuestro programa, nuestras propuestas, son de izquierdas, son un proyecto político autónomo, no somos Podemos, no somos el PSOE, no somos otras fuerzas sociales, y lo que tenemos que hacer es ponernos a pensar en política, en cómo solucionar los problemas de la calle y dejarnos de entender la política como una competición deportiva en la que hay un mercado de fichajes o cualquier otra cuestión que es prácticamente banal en relación a los problemas tan importantes que hay en la sociedad a los que hay que dar respuesta. Pero muchos de los actuales dirigentes de Podemos sí que han sido previamente militantes de Izquierda Unida. ¿Tiene usted miedo de que siga produciéndose ese trasvase de dirigentes, de miembros de Izquierda Unida a Podemos? Porque al final es descapitalizar el partido que en este momento usted quiere que llegue a la Moncloa. No, yo no tengo ningún miedo, la verdad es que no tengo ningún miedo. La gente es libre y puede elegir tanto marcharse a otra formación, como marcharse a su casa, como dedicar mucha más energía, que es lo que a mí me gusta, dentro de Izquierda Unida. Es verdad que muchos dirigentes de Podemos han sido históricamente parte de Izquierda Unida, sin ir más lejos, pues el propio Pablo Iglesias o Juan Carlos Monederos pasaron alguna vez de su época por Izquierda Unida, e incluso podemos decir que han estado más años en Izquierda Unida que yo mismo, pero en cualquier caso son anécdotas. Lo importante es lo que se piensa en el día de hoy. En el día de hoy el proyecto de Podemos es un proyecto político muy diferente al de Izquierda Unida, aunque haya muchas similitudes también. Hay matices que nos separan y que somos proyectos políticos distintos. Y en ese sentido, pues cada uno tiene que elegir cuál cree que es el instrumento social. Yo creo que la política tiene que ser cooperación y por eso tengo muy claro que Podemos no es mi enemigo. Mi enemigo son las políticas que han recortado la sanidad, la educación, las políticas que han ejecutado Partido Popular y Partido Socialista. Pero Podemos es un proyecto político distinto al mío. ¿En qué se diferencia? Así, si aterrizara un marciano en la Tierra en este momento, ¿usted qué le diría para decir, mire, Izquierda Unida es esto y Podemos es esto otro? Bueno, hay una cuestión que ellos mismos ponen de relieve muy claramente. Ellos dicen, no somos ni de izquierdas ni de derechas. Pues nosotros sí somos de izquierdas y nosotros hacemos bandera de la lucha por una ecología, por la lucha del ecologismo, por la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por el laicismo, la lucha antimilitarista, una serie de luchas de que nosotros hacemos también bandera y nos sumamos a ellas, que están más o menos ausentes, al menos a mi juicio, en el discurso de Podemos, aparte de que tienen una estrategia electoral diferente. Yo no me siento parte de ese proyecto político porque mi proyecto político, mis principios y mis valores son de izquierdas y creo que la solución a este país viene por ese lado, por el lado de la izquierda, porque sigue habiendo pobres, sigue habiendo ricos y la izquierda y la derecha son etiquetas válidas para entender quiénes defienden a unos y quiénes defienden a otros. Políticos jóvenes, o eso que algunos llaman un tiempo nuevo. De eso le preguntaba yo hace un instante. Pues quiero compartir con usted y con nuestros espectadores una imagen, porque nuestro invitado de hoy aparece junto a Tania Sánchez en un reportaje de la revista Vanity Fair del próximo mes. Es un reportaje realizado antes de la salida de la formación de Tania Sánchez. Forma parte, además, de una serie de entrevistas a jóvenes políticos españoles que serán protagonistas en los próximos comicios electorales. Pues sale también Pablo Iglesias, sale también Albert Rivera, Borja Semper o la propia Ada Colau. La imagen junto a Tania Sánchez es antes de que Tania Sánchez saliera de Izquierda Unida. Por noviembre o diciembre fue, más o menos. Pero no sé si esa foto dice algo.
No, nos lo ofrecieron el escenario, nos lo ofrecieron la propia revista. El objetivo era hacernos una entrevista política que además creo que salió muy interesante, al menos yo estoy muy contento. Una a Tania y otra a mí, son entrevistas diferentes. Y luego nos ofrecieron pues, la oportunidad de hacer una escenografía en la cual había nubes, pero estábamos sobre el suelo, es decir, la posibilidad de construir una utopía con los pies en la tierra, es decir, que es posible poner en marcha políticas de izquierda y política de transformación sin tener que ser tildado de soñador o de una persona utópica. Es lo que viene a representar una fotografía y evidentemente pues al final tuvo un resultado que cada uno podrá ver o no, pero lo importante es que pueda llegar el mensaje político a gente a la que todavía pues igual no le ha llegado. Tania Sánchez, que dijo ayer, por eso le preguntaba si tienen alguna simbología especial verles juntos, decía ayer en un desayuno la señora Sánchez que ve urgente acabar con la fragmentación de la izquierda. ¿Usted también ve urgente que la izquierda sea capaz de aglutinarse, de juntarse para hacer un frente común? Absolutamente, absolutamente. De hecho, para eso estamos además en Izquierda Unida, que el propio nombre simboliza la intención de no fragmentar a la izquierda y de no concurrir ni siquiera a las elecciones de forma que se le permita al Partido Popular tener más facilidades. Al final, cuando nosotros hemos estado parando un desahucio, cuando hemos estado defendiendo la sanidad pública, la educación pública, las mareas o las marchas por la dignidad, nadie se pregunta que quién es el de al lado, si qué carnet tiene el de al lado. Cuando paras un desahucio, no le preguntas al que recibe los mismos porrazos de la policía que tú, si es del PSOE, si es de Podemos o si no es de ningún partido. Entonces, estás junto en una lucha por un motivo, por una causa política que supera todas las siglas. Pues eso que se consigue en la calle sería ideal conseguirlo también en las elecciones, entre otras cosas para evitar que la ley electoral nos penalizara. Pero esto construirlo es más difícil de lo que parece y al final es verdad que podemos llegar a escenarios casi paródicos, como puede ser pues, La vida de Brian, con muchos partidos de izquierda. Lo digo La vida de Brian porque es una de las películas que a mí más me fascinan y que me parecen más relevantes con esa crítica irónica, pero desgraciadamente porque es real, porque no podemos estar teniendo tantos partidos de izquierda. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que tenemos en común y no tanto en las diferencias. No acentuemos tanto las diferencias si podemos estar en algo en común, porque si no, no hubiéramos parado ningún desahucio, la gente que se ha organizado para pararlos. Y en ese sentido creo que al menos el titular hay que evitar la fragmentación de la izquierda, lo suscribo completamente. ¿Y no le parece a usted curioso que Tania Sánchez haga un llamamiento para evitar la fragmentación de la izquierda después de abandonar Izquierda Unida? Bueno, eso es una pregunta que se la tienes que hacer lógicamente a ella. Yo por eso considero que me tengo que quedar en Izquierda Unida con todos los compañeros. Es el proyecto adecuado y además tenemos que participar de ese proceso de transformación con otras fuerzas. Hay que colaborar, hay que cooperar y yo espero además firmemente que en el futuro nos podamos encontrar en las mismas luchas con la compañera Tania Sánchez y con todas las personas que compartan un proyecto. Y el proyecto político, yo creo que el de Tania no ha cambiado sustancialmente con respecto a hace un año. Por lo tanto, estoy convencidísimo de que nos vamos a encontrar en muchas luchas en el futuro. Bueno, estamos en un año que yo decía fundamental, con 5 comicios electorales, separando, mejor dicho, las autonómicas y las municipales. Y el primero de ellos, el próximo 22 de marzo, es en las elecciones andaluzas, donde le quiero preguntar, porque Susana Díaz en su día, y lo escuchamos aquí, pues le hacía a usted poco menos que responsable del adelanto electoral en Andalucía, que bueno, como mínimo ya es una responsabilidad, ¿no? Bueno, sí. También el responsable del adelanto electoral de Andalucía. Sí, prácticamente hasta de la muerte de Manolete dentro de poco, porque lo cierto es que Susana Díaz lo único que estaba haciendo era buscar una excusa. Primero empezó con la causa del referéndum, después un viaje al Sáhara de compañero Diego Valderas y finalmente pues encontró en mí pues la oportunidad perfecta para justificar una decisión que tenía tomada ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que las causas reales fueron la decisión de Izquierda Unida de investigar la corrupción asociada al Partido Socialista con los fraudes de los cursos de formación. ¿Esa fue la razón por la que... A mi juicio estoy convencido, porque se decidió en una asamblea de Izquierda Unida en diciembre y apenas unas semanas después Susana Díaz rompe el pacto con excusas baratas que no compra nadie, porque no se las cree nadie, nadie se puede creer que yo fuera. Yo puedo tener mi opinión sobre el pacto, pero no soy la causa de la ruptura. La causa de la ruptura Susana Díaz la conocía y es el miedo a pactar, el miedo a investigar sobre la corrupción. No es casualidad tampoco que el día que rompiera el pacto con Izquierda Unida
pactó con el Partido Popular un reparto de sillones en la Cámara de Cuentas, que es la institución que fiscaliza la corrupción en la administración pública. Es decir, todo muy simbólico. Y ahora hemos conocido además que el proceso de los ERES y otros procesos de corrupción, como la Operación Edu, afectan de lleno al Partido Socialista. Creo que ahí es donde estaba la causa última del PSOE, que Izquierda Unida, que ya consiguió una comisión de investigación sobre los ERES, queríamos ahora una comisión de investigación sobre los cursos de formación y el fraude asociado. Y creo que ahí está la verdad de la ruptura. Bueno, voy a abrir ya la mesa a nuestros invitados, a nuestros analistas de la noche. Antes una más, porque ha tenido usted una polémica pues con otro coetáneo suyo, de estos jóvenes de Nueva Jornada, políticos de Nueva Jornada, lo digo yo, de lo de los jóvenes, pero bueno, es que es lo que le dicen a usted mucho, lo de los jóvenes, que ha tenido polémica con Albert Rivera, con esa frase que el señor Rivera pronunció de que a los andaluces hay que enseñarles a pescar y no darles pescado. Bueno, yo entiendo que fue una metáfora muy desafortunada. Entiendo y acepto que Albert Rivera no quisiera referirse a lo que todo el mundo entendió, y lo que yo hice fue, pues evidentemente, defender la realidad. La realidad económica es que los andaluces sabemos pescar perfectamente. De hecho, desgraciadamente, tenemos tantas habilidades en el trabajo que nos tenemos que marchar del país a países como Alemania a generar los beneficios allí. Y que el problema de los andaluces, igual que el problema de los españoles con respecto a Alemania, no es que seamos vagos, no es que seamos una gente que se tira a la Bartola en la playa a esperar y a recibir subvenciones. El problema es de estructura productiva, el problema es económico. El problema es que Alemania es un país industrializado, España ha sido desindustrializado y nosotros exportamos productos de bajo valor añadido, Alemania productos de alto valor añadido, y ahí reside la realidad de por qué en Andalucía somos menos productivos que en otras partes de España y que España es menos productiva que Alemania. Es decir, en los datos, en el rigor, no en los tópicos a los que algunas personas se acogen en desafortunadas metáforas. 11 menos 7, 10 menos 7 en Canarias. Yo entiendo que estaba un buen rato con Alberto, pero es que no quedaba otra. Abro la mesa, ¿quién quiere empezar? Venga, Cerdán. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. No, yo le voy a preguntar por la crisis de Madrid y sobre todo por una crítica que he oído de un sector de sus compañeros de Izquierda Unida. Le recriminan a usted de haber utilizado una vara de medir diferente en sus críticas a los dos diputados de Madrid, a Gregorio Gordo y a Ángel Pérez, con respecto al trato a Tania Sánchez y la investigación que tiene abierta en Rivas hacia Madrid sobre esas subvenciones a su hermano de su época de concejala. ¿Cree usted que efectivamente se le puede censurar esa postura, ¿no?, dentro de lo que es la formación de Izquierda Unida? Y me gustaría saber si finalmente se ha cerrado ya y ha cicatrizado esa trapisonda que han tenido ustedes en los últimos meses dentro de la coalición. Yo creo que es muy difícil acusarme a mí de una doble vara de medir, porque además siempre creo, al menos honestamente, que me he caracterizado por utilizar la misma con todo el mundo. Para mí, quien roba no es un compañero, por mucho que se esconda detrás de unas siglas como son las de Izquierda Unida, sino que es un ladrón, es un saqueador, y hay que denunciarlo como tal. Eso es lo que hicimos y lo que hice yo particularmente también con Moral Santín, cuando supimos que había sido uno de los responsables evidentes del escándalo de Bankia y que por lo tanto había que denunciarlo y expulsarlo de la formación. Yo siempre he mantenido que hay que defender el Código Ético de Izquierda Unida y siempre he mantenido que Tania Sánchez, mientras estuvo en la organización, si hubiera sido imputada por un caso de corrupción, pues tendría que aplicársele el Código Ético y entonces no habría oportunidad ninguna salvo asumir responsabilidades políticas. Y en el caso de las otras dos personas es que hubo un proceso de investigación en Izquierda Unida Federal que determinaron que no eran culpables de corrupción, pero sí eran responsables políticos. Y es que en nuestra formación, que es mucho más democrática probablemente que otras, al final no solo queremos que no estén los corruptos, sino que tampoco estén aquellas personas que por error o inacción han permitido que, por ejemplo, Moral Santín fuera una de las personas involucradas en el escándalo de Bankia. Sabemos que tenemos que tener una organización limpia para limpiar el país y eso es un proceso que puede ser duro, pero que es necesario. Queremos una nueva Izquierda Unida para un nuevo país. Luego. Vale, no, es que era... El gesto, Manuel Fernández. ¿Puedo seguir? No, espera. después. ¿O era sobre esto? Sí, es breve. No, era sobre el Ayuntamiento de Rivas también, no. Si efectivamente en esa... No preguntes. Pregunto. Ahora, ¿cómo lo paro? Venga, rápido. Va. Es que si no, rompemos lo que es el hilo de la conversación. Dilo, va. No, con respecto a Rivas hacia Madrid, si ustedes van a exigirle al Ayuntamiento de Rivas, que es el alcalde es de Izquierda Unida,
que mantenga una transparencia en esa comisión de investigación y si va a entregar los documentos, porque la oposición se queja de que no entrega los documentos de esa acta que firmaron cuando Tania Sánchez era concejal y concedieron esas subvenciones a sus manos. Hombre, ¿Van a entregar los documentos? La información que yo tengo es que hay un proceso absolutamente transparente y que de hecho el PP y el PSOE, que son la oposición allí en Rivas, estuvieron de acuerdo y se pusieron de acuerdo para decir que no había un trato de favor por parte de Tania Sánchez, que hubo un error, que la propia Tania Sánchez admitió, pero que no había trato de favor. Hasta el hilo concreto de quién tiene los documentos, yo entiendo que la comisión de investigación pues sigue su curso, si no ha terminado ya, y que tiene toda la transparencia, por lo menos, a mi juicio, toda comisión de investigación, para que sirva para algo, tiene que tener todos los recursos disponibles. Antonio. A mí me gustaría que me resolviera una perplejidad político-mediática que tengo. Y es el hecho de que una persona que hasta ahora representaba algo así como un decimal en la organización de Izquierda Unida, que es Tania Sánchez, de repente, por proponer algo tan viejo, tan manido, como es la unidad de la izquierda, merezca la primera página del periódico de mayor influencia a escala nacional. Alguien que, iba a decir, pertenece a un partido extraparlamentario, ni siquiera, porque antes sí pertenecía a un partido parlamentario, evidentemente, pero ahora no se sabe exactamente en dónde está. Y sin embargo, pues ha merecido esos honores mediáticos. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la explicación de que prácticamente en 3 o 4 días merezca esos honores? Insisto, por decir algo pues que es histórico, que es muy viejo, que es lo de la unidad de la izquierda. Bueno, yo tengo la sensación de que la pregunta no es para mí, porque al fin y al cabo no sé cuál es la razón que lleva a un periódico a poner en una primera página una noticia u otra. Evidentemente, el mensaje de evitar la fragmentación de la izquierda no es nuevo. Todavía estamos en ese proceso y vamos a seguir estando para conseguirlo, y lo único que puedo decir al respecto es que yo también me gusta, y para eso hago el esfuerzo de estar en todas las primeras páginas que sea posible. De momento no he tenido ninguna, pero voy a seguir intentándolo para vender propuestas, no solo ese propósito, que evidentemente lo mantenemos, sino nuestras propuestas políticas concretas y económicas para transformar el país. Pero los medios son privados y son ellos los que eligen qué información destacan y qué información no destacan. O sea, que dejas la carga de la prueba, bueno, evidentemente, en un periódico, en la decisión de un... Hombre, evidentemente son ellos los que deciden, y su grupo editorial, y supongo que sus jefes, los que lo deciden. Yo no creo en conspiraciones. No hay una interpretación de los propios periodistas. La política siempre es conspiración, pero no toda la política es conspiración, y en ese sentido yo no voy a comprar ninguna conspiración posible, ni ninguna explicación que integre algo más o menos complejo. Yo creo que es algo mucho más prosaico en este caso, y es que la dirección de este periódico, El País, decidió que esta información era relevante. Al margen de eso, habrá que preguntarles a los del País. Ha dejado caer así, como que no quiere la cosa, que de momento el señor Garzón no ha sido portada, entiendo que no ha sido portada así en grandes titulares, ¿no? Porque no es una cuestión de celos, ¿eh? Me refería... No, pero le preguntaba como una curiosidad, pero sí le hemos visto en portadas de periódicos, ¿no? Sí, habría aparecido en alguna. Me refería a que yo quisiera más. Quiero decir, lo que quiero es llegar a la gente para que conozca mis propuestas económicas como economista, mis propuestas políticas, y por lo tanto, si estuviera pues todos los días en todos los periódicos, mejor, ¿no? Más fácil llegaría a la gente, evidentemente. Eso es, no sé, a mí lo que me preocupa es el fenómeno de algo que podría llamarse la cultura del anabolizante, es decir, cómo tener una masa muscular potente en 15 días. Porque no me explico de otra manera cómo se puede producir una promoción. Bueno, Tania es una persona que aparece mucho en televisión, y hoy en día, pues lo digo desgraciadamente, porque yo también aparezco, estamos en un proceso de espectacularización de la política, donde prima más... periódicos escritos? Prima más... Sí, al final la agenda política se está marcando fundamentalmente a golpe de tuit, a golpe de tertulia televisiva, y eso es lo que está marcando la agenda política. Digo desgraciadamente, pero ese es el tablero de juego que nos toca jugar, y ahí juego yo también. Sí, el tremendismo verbal yo lo relacionaba más con ciertas cadenas de televisión que con un periódico pues, con un cierto prestigio. Pero en fin, o sea, al país habrá que preguntarle. Elsa. La sombra de Tania Sánchez sí que es alargada, al menos sobre Alberto Garzón, porque estamos acosándote con esa figura. Y con Podemos.
las noticias Desde luego. más llamativas, No. junto con lo que pasó la Está semana pasada con clarísimo. PSOE, la Izquierda Unida, ¿no? Pero Está clarísimo. Preguntando, no acosando. No, está claro. Pero podemos ir a Andalucía, que al final es territorio de Garzón. Hay dos expresidentes andaluces, Griñán y Chávez, que ahora están atravesando una situación un poco complicada con la justicia. Hasta hace nada estaban gobernando en Andalucía con Susana Díaz y con el PSOE. ¿Deberían dimitir estas dos personas, estos dos expresidentes imputados, a su juicio? Hace 2 días hubieran tenido que tomar una decisión, además, formando parte del gobierno de Andalucía. Bueno, yo tengo muy claro que primero hay un momento de perplejidad, como todos los andaluces, que es que 2 expresidentes de una comunidad autónoma estén imputados, lo que significa que no son culpables, pero que hay indicios de que han tenido una responsabilidad jurídica sobre un caso tan dramático como es el de los ERES y el saqueo de esos fondos públicos. Responsabilidad política no cabe ninguna duda de que la tuvieron. Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier imputado por corrupción, por un motivo casi, vamos a decir, de elegancia ética, debería dar un paso al lado y defender pues, su honorabilidad desde fuera de las instituciones públicas para que no afecte al nombre de Andalucía. Pero en el fondo esa es una decisión que tiene que tomar el Partido Socialista. Nosotros, en algunos casos que hayamos tenido en el pasado, siempre hemos tomado esa decisión, apartar en Andalucía a aquellas personas que hayan sido salpicadas, incluso cuando después han sido, liberadas por la justicia y reconocidas como inocentes. Pero para no manchar al proyecto político que es Izquierda Unida, siempre los hemos apartado. Creo que el Partido Socialista está reflejando una enorme hipocresía, porque tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez dijeron que si eran imputados tenían que dimitir y cuando han sido imputados han cambiado esa línea roja. Pero es otra pregunta que también le corresponde al Partido Socialista, no a Izquierda Unida. Nosotros tenemos nuestro proyecto político, gobernamos efectivamente, cogobernamos con el Partido Socialista en un gobierno de resistencia. No era un gobierno de izquierdas, era un gobierno de resistencia para que no ocurriera en Andalucía lo que había ocurrido en Castilla-La Mancha, privatización de hospitales y cierre de centros de salud, por poner ejemplos. Ese gobierno de resistencia es en el que participó Izquierda Unida, pero compartimentado. Nosotros no nos podemos hacer cargo, ni lo vamos a hacer jamás, de los errores y de las corruptelas del Partido Socialista o de ningún otro partido. ¿No tienen encuestas internas sobre cómo quedará Izquierda Unida? No, las encuestas que tenemos son las encuestas que van saliendo y que nos están manifestando que evidentemente Izquierda Unida aguanta en Andalucía y que a mi juicio pues va a nacer una nueva Izquierda Unida en Andalucía de la mano de Antonio Maillo, que es una persona que representa pues una forma de hacer política muy ética, muy sana, muy de izquierdas y muy rigurosa, y en ese sentido yo creo que todavía queda un largo recorrido, un mes, pero que en un mes pasan muchas cosas, más aún en el 2015, pero yo soy muy optimista y yo me voy a volcar, por ejemplo, con estar en Andalucía con los compañeros. Porque además es que es de Málaga. ¿Cómo no va a estar en Andalucía? Efectivamente. Nacido en La Rioja. Nacido en Logroño, pero criado Todo el en mundo Andalucía. sabe que los malagueños nacen donde le da la gana. Yo creo que eso eran los de Bilbao. Bueno, pero también los zamoranos, nos pasa mucho a los zamoranos que nacemos en Salamanca. Pues Los yo zamoranos preferimos quiero las irme con el naciones señor andaluzas. Garzón de Andalucía a Grecia y preguntarle como político y como economista. Visto lo visto, ¿el gobierno griego ha pecado de ingenuidad o de prepotencia a la hora de llevar su relación con la Unión Europea? Yo pienso que ninguna de las dos. Ingenuidad desde luego no, porque conocían el escenario en el que se iban a meter, y además yo soy conocedor de esa situación porque colaboramos mucho en el Partido de la Izquierda Europea con Syriza y éramos conscientes de las dificultades que iba a enfrentar ganar un gobierno de estas características y tener que negociar con una contraparte que es absolutamente ortodoxa y creo que además absolutamente irresponsable. Por eso no hay prepotencia tampoco, porque creo que es muy irresponsable por parte de Alemania pensar que ponerle una bota al cuello a Grecia va a servir de algo. Lo que Grecia necesita ahora es ayuda para salir de una situación que verdaderamente dramática. Yo estuve en Atenas el día de las elecciones y lo que se ve por las calles no tiene nombre.
y estamos en la Unión Europea, no estamos en ninguna zona, digamos, de guerra, y sin embargo en algunos momentos casi lo parecía. Y eso solo se puede resolver con políticas de crecimiento económico, con políticas de estímulo, con una reestructuración de la deuda que ayude a pagar la deuda, es decir, con unas políticas que en otro tiempo hubieran sido muy normales y que sin embargo en una Unión Europea diseñada al servicio de los bancos y especialmente de los bancos alemanes está siendo un sinsentido las negociaciones, y hasta Francia, que no es precisamente un país muy de izquierdas porque es un país que está haciendo recortes en su país, está a favor de Grecia. Estamos en un sinsentido absoluto. Yo no diría que hay prepotencia, no diría que hay ingenuidad, diría que hay un gobierno que está defendiendo la dignidad de los griegos. Es que no les queda otra, no les queda otra para salir adelante. Solo les queda o esto o que los nazis, que tienen ya un 6% del voto, sigan subiendo en porcentaje de voto. Por lo tanto, la actitud del gobierno alemán es absolutamente irresponsable con la historia de la Unión Europea. Lo que pasa, yo se lo decía, lo de la ingenuidad, porque no sé si fue ingenuo o a sabiendas el hecho de prometer unas cosas que no estaba en manos del gobierno griego hacer. Y usted habla de Francia y es verdad que apoya a Grecia, pero es que Francia intentó lo mismo que ha querido ahora Grecia y Francia no lo consiguió, y era Francia. Y tenía el apoyo de Italia y de España. Por eso no sé si es ingenuidad, prepotencia o al final engañar a la gente diciendo vamos a hacer algo que sabían que no iban a poder hacer. Como por ejemplo lo que desde el minuto 1 se renunció, que fue la quita. Bueno, es que lo que está poniendo de relieve esa situación en la que algunos gobiernos no pueden hacer lo que han prometido, aun cuando técnicamente sería posible, solo que hay una camisa de fuerzas construida para el momento ad hoc para evitar que se puedan hacer políticas alternativas. Lo que pone de relieve es que no estamos en una Unión Europea de los pueblos de Europa, estamos poniendo en una Unión Europea dominando Alemania y el Banco Central Europeo, y que si ellos no dan el brazo a torcer, pues no puede ocurrir ninguna alternativa. Esa no es mi Unión Europea. Esa no es mi Unión Europea. Yo no voy a aceptar que los bancos alemanes manden. Pero habrá que cambiarla. Y en el caso, claro, pero solo la puedes cambiar. Solo la puedes cambiar con la negociación en la mesa lo más dura que sea posible. Hay que pensar que estamos viendo una estafa. El dinero que se le prestó a Grecia en la deuda pública eran bancos alemanes, franceses, sobre todo bancos alemanes y franceses, un poco como en España. Y en estos años de rescate económico, que no ha sido a las personas, sino a los bancos, esa deuda ha pasado de ser de los bancos, que se la han ido retirando, a ser de los países. Es decir, han ido traspasando los riesgos y las pérdidas a todos los demás. Es decir, los bancos están viviendo su paraíso. Y lo triste es que cuando la gente vota en una dirección, incluso la desesperada, porque su situación es desesperada, esta Unión Europea no les está dando respuesta. Entonces, después no se puede quejar la propia Unión Europea de que crece el euroescepticismo o que crecen los radicalismos de extrema derecha. Es el resultado, desgraciadamente lógico, de la irresponsabilidad. Por lo tanto, ojalá hubiera más Grecias, y espero, y yo lo digo como candidato a la presidencia del Gobierno, que podamos hacerlo también desde España para enfrentarnos a ese dominio de los bancos alemanes. Hay otra posibilidad, irse de Europa. Carmen, el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, cuando se fue de gira hace muy pocos días por la Unión Europea, pues se encontró con una frase más dura, la que le estampó además públicamente en rueda de prensa el ministro alemán, el señor Schäuble, que dijo, bueno, es que ustedes han hecho promesas con el dinero de los alemanes, o no puede pedir a los alemanes que carguen con el coste de las promesas electorales que ustedes han hecho. Es que, Sergio, eso fue duro. Yo soy diputado ahora mismo en el Congreso de España, y el referéndum, y el rescate, el memorándum del rescate a los bancos españoles no se votó en el Parlamento español. No lo voté, no lo votó ningún diputado español, y sin embargo ese rescate sí se votó en el Parlamento alemán. Se votó en el Parlamento alemán porque no era un rescate a los españoles, era un rescate a los bancos alemanes. Es que estamos en una Unión Europea donde lo que diga Merkel va a misa, y me refiero a Merkel cuando realmente ella es también títere de los bancos alemanes, que son los que mandan. Yo no quiero vivir en una comunidad política así, y queremos cambiarla. ¿Cómo la cambias? No es saliéndote del euro o saliéndote de la Unión Europea, porque va a tener unas consecuencias económicas que hay que cuantificarlas y son muy graves. Lo mejor es cambiarla
Pues haciendo una correlación de fuerzas distinta, cambiando los gobiernos, sobre todo del sur de Europa, para hacer frente al dominio de esta irresponsabilidad absoluta de Alemania. El Banco Central Europeo se creó a imagen y semejanza del Banco Central alemán y eso está claro. La Unión Europea ha sido comandada desde el principio por la potencia alemana y eso me parece que es muy grave porque somos democráticos, al fin y al cabo. Todos quieren repreguntar un momento. Vamos a poner orden para que sepamos las reglas del juego de antemano. Una más breve cada uno y dejamos a Alberto que se vaya a descansar. Sí, Venga, pero Alberto, sí hay un atisbo de prepotencia, porque la respuesta que ha dado Grecia hoy ha sido que tras la reunión de mañana solamente hay dos opciones a la propuesta, o aceptarla o rechazarla. Hombre, hay un margen de negociación ahí, no solamente... Yo he visto en este viaje por Europa, buscando a Mr. Marshall, del ministro griego, una cierta prepotencia, eso sí. Pues, y sobre todo cuando te tienen que a ti dar el dinero, pues hay que ser un poco más humilde y reconocer cuál es la situación. Y sobre todo por una razón. Es que al final estamos hablando de la Unión Europea y los Estados europeos están reaccionando cada uno en torno a su política interior. Alemania está tomando decisiones con respecto a su política interior, España también y Grecia también. Entonces al final ahí es donde hay que confluir, ¿no? La situación, Manolo, en Atenas, en Grecia, es tan dramática que lo que se están jugando directamente es que la gente se muera o no se muera. Alemania se está jugando si los bancos tienen miles de millones de beneficio o solo 500 millones de beneficio. Quiero decir, no es comparable. No es comparable la situación y, por lo tanto, no se puede medir de esa forma. La deuda que tiene Grecia es una deuda irresponsable por burbujas que han tenido, pero es de gobiernos que son aliados de Merkel en el Parlamento Europeo. Y son aliados de los socialistas. Es que el nuevo gobierno y el pueblo griego no se merece pagar lo que han sido las culpas de los aliados de Merkel cuando han estado gobernando. Por lo tanto, creo que aquí también hay mucha hipocresía. De hecho, Syriza en las encuestas ha subido hasta el 40 y tantos % porque sabe que la gente sale a la calle a defender a su gobierno. Creo que es algo digno que ojalá viéramos aquí en España. Sin embargo, Rajoy, en su situación, lo que está haciendo es ponerse del lado de los alemanes, cuando en realidad la batalla que se está disputando por el pueblo griego creo que es la misma batalla que nos disputamos nosotros. El compromiso es de los estados, no de los gobiernos. ¿Verdad que no? Carmen, Antonio y Elsa, venga, rapidito, porfa. Yo una muy rápida, porque hablando antes de edad, he echado cuentas y usted tiene la mitad de la edad de Rajoy. La pregunta es, ¿hay que arramplar con todo lo que se ha hecho en estos años o algo es válido? Porque parece en muchos partidos o en muchos nuevos políticos que no vale nada de lo que se hizo en estos 35 años, más de los que tiene usted. No, por supuesto, hay muchísimas cosas. Como decía al principio, la edad es un elemento secundario. Yo, por ejemplo, aprendí a luchar con las palabras de Marcelino Camacho, que decía que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Creo que esa sabiduría que nos trajo la democracia no lo trajeron unas cuantas personas reunidas en un despacho, lo trajeron mucha gente luchando en la calle, sufriendo, pues incluso en el momento de la transición, incluso la muerte. Y esas son las personas que lucharon, trajeron la democracia, con todos sus elementos perjudiciales que también ha tenido cierto ámbito de la transición, pero hay muchísimos elementos. Yo he estudiado en una educación pública, en un colegio público, en un instituto público, en una universidad pública, gracias a generaciones precedentes como la de mi padre, mi madre, mis abuelos, que han conseguido conquistar unos derechos sociales que nos arramplan ahora. Todo eso hay que mantenerlo. Lo que ocurre es que el país y el proyecto de país que han diseñado determinados gobiernos, como el PP y el PSOE, ha fracasado y está fracasando para la mayoría social. Para una minoría, para la familia Botín, está yendo de maravilla. Por lo tanto, lo que queremos es un nuevo país que se base en la defensa de los derechos de la inmensa mayoría, que son los que consiguieron nuestros padres y nos están quitando. Antonio. No le voy a pedir un pronunciamiento sobre una profesión ideológica antigua de Izquierda Unida, que es el republicanismo, es decir, la forma del Estado. Ya supongo que que no acepta la monarquía. Pero sí le puedo preguntar si la aparición, por lo menos desde el punto de vista de la renovación generacional, de Felipe VI ha sido buena, mala o indiferente para lo que podemos decir genéricamente la estabilidad del país, que lleva unos cuantos meses en pura zozobra. La aparición en esas de Felipe VI, ¿cree que ha sido positiva?
Yo creo que es absoluta indiferencia, porque además, entre otras cosas, se supone que la monarquía no tiene ningún papel y debería ser indiferente. Yo soy profundamente republicano, no solo porque quiera cambiar la jefatura de Estado y que sea democrática, es decir, que no exista ninguna familia por encima de los demás en términos legales, sino porque creo que la democracia es participación política de la gente, son referéndum, iniciativas legislativas populares, participación de los revocatorios, una serie de instrumentos donde la gente se involucra en política, y eso para mí es el republicanismo como tradición filosófica política. Pero la figura de Felipe de Borbón, el ciudadano Felipe de Borbón, pues a mí no me genera ni antipatía ni amistad. Es una persona que creo que está ocupando un espacio que debería ser democrático, que debería ganarse su legitimidad en unas elecciones. No lo situaría como un elemento evidentemente, digamos, de urgencia social, pero que creo que cuando construyamos un nuevo país donde la gente participa activamente en política, no podrá quedar una familia privilegiada y además totalmente impregnada de corrupción, como hemos visto en los casos pasados. No trataba de que se pusiera usted tan fundamental, tan esencial, quería simplemente que accidentalmente explicara. Me he puesto sincero. Hablando de privilegios, Como tiene siempre. Elsa el privilegio de hacer la última pregunta. La ley electoral que prima, que está vigente ahora mismo en España, no ha beneficiado precisamente a Izquierda Unida. Ahora estábamos justo antes de empezar el programa hablando de un artículo de Felipe González, el expresidente del Gobierno, que era partidario de una reforma. ¿Es partidario usted también, Izquierda Unida, de una reforma electoral y cómo? Sí, una reforma electoral que aumente la proporcionalidad del sistema electoral para que nos vayamos aproximando, si no directamente llegar a la idea de que una persona es un voto, independientemente de dónde vote, que nos vayamos aproximando. Hay muchas reformas posibles, dentro de la Constitución hay márgenes, fuera de la Constitución, es decir, en una Constitución nueva se ampliarían esos márgenes y podríamos llegar a ese ideal que es una persona, un voto, que yo creo que es el ideal más democrático posible, porque si no, el sistema actual perjudica mucho a partidos como Izquierda Unida, en el que nos cuesta muchísimos más votos, pero estoy hablando de casi 60.000 y 70.000 votos más conseguir un diputado. Nosotros no deberíamos tener ahora mismo 11 diputados. Si fuera una persona un voto, estaríamos por encima de los 20 diputados y tendríamos, por lo tanto, una presencia institucional y también derivadamente mediática mucho mayor. Por lo tanto, la reforma es necesaria hacerla. El problema hasta ahora es que quienes la podían hacer eran quienes se veían beneficiados del status quo, es decir, de no modificarla. PP y PSOE nunca han querido modificar la ley porque quien hace la ley hace la trampa. Bueno, dejamos aquí la conversación, la entrevista con Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, y como digo, que se enfrenta pues, a una semana crucial. Bueno, no sé si crucial, porque siempre hay una semana más importante que otra. Al final todas son importantes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, una semana importante para el señor Garzón. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. A contarnos sus ideas a la noche. Espero que haya estado usted a gusto. Muy a gusto, como cómodo con nosotros en la televisión pública, la de todos. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Buenas noches. Y a ustedes, nueva entrega del reto. Ya saben que cada noche buscamos en el archivo de Televisión Española y les preguntamos si saben a qué pertenecen las imágenes. Esta es la segunda entrega, vean.